الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم. Ahora vamos a empezar a estudiar el hadith. Antes de empezar, ¿quién me puede decir cuál es la definición de hadith? Parte en parte. Hermano Guillermo. No, hermana Nancy, confirmados son la sunna. Hadith y la sunna no son las mismas cosas. Sí, a este sí. Es todo lo transmitido del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, acciones, dichos, aceptaciones, negaciones. Bueno, narración. Bueno, hay dos respuestas. Hay narración y dichos, consejos, acciones que todas las personas han dicho. Y si pudiera, haría una encuesta. Pero la verdad es que son los dos. Un hadith es la narración y los dichos, consejos, acciones que son reportados. Entonces, incluye la cadena de narración, incluye el texto de lo narrado. Entonces, los dos son un hadith. ¿Y qué es un hadith sahih? Tengo mi... Pueden pasar. No. ¿Más respuestas?
no creo que ellos puedan ver. Auténtico es una traducción. Bueno. No. ¿Ustedes pueden ver esto? Oh. Ok. Bueno. Okay. Ahora, no sé. Sí. Estoy tratando de. Bueno, Sahih, no, la traducción es auténtico, pero no es lo que significa Sahih. La ciencia de Hadith no es una ciencia exacta, es decir, casi no llegamos, excepto en el caso de Mutawatir, casi no llegamos a la certeza de lo que fue narrado en los hadiths. Entonces, Sahih es algo que entra 80% más o menos y 100%, pero no, la mayoría de los hadith sahih no llegan a 100% de certeza, es como 98%. Hasan es un hadith que es entre más de 50% de certeza y no llega a 80%. Daif es más o menos bajo 50%, pero es más o menos más de 30% o 50%. Y Maudu es algo que es absolutamente, no estamos absolutamente seguros que no fue dicho por el profeta sallallahu alaihi wasallam y hasta como 30%. Entonces, es como un porcentaje o de probabilidad. No estamos haciendo una ciencia exacta. Y esto fue solo una ilustración para que vean que no es una ciencia exacta. Entonces, decir 100% auténtico por la mayoría de los hadices no es cierto. Y es ser deshonesto con la gente. Usan la traducción auténtico porque es más fácil decir auténtico de lo que es explicar el concepto a la gente. Y todo esto vamos a aprender en detalles, pero me gusta preguntar a la gente sobre lo que creen sobre los términos para ver qué debemos cubrir.
y también porque yo sé que hay mucha información en el internet y la mayoría de esa información es muy simplista y a mí me gusta destruir las ilusiones que tenemos sobre el Islam. Entonces, Sahih es algo que es la probabilidad de que es falso es baja. Y la probabilidad de que es cierto es muy alto. Entonces, empecemos con la definición de la ciencia de Mustalah. La ciencia de Mustalah es el saber de las fuentes y reglas con las cuales se conoce las situaciones de la cadena y el texto del hadith a fin de aceptarla o no. Lo que significa es que tenemos una cadena, tenemos, digamos, Talud narró, que Dawud narró, que Hadía narró, que Guillermo narró, y va hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el matan dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo tal cosa. Entonces, la cadena es donde decimos fulano narró de fulano, de fulano, de fulano. Y el texto es donde reportamos la acción atribuida al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la ciencia de Mustalah es una ciencia para entender los términos de esta ciencia y que juzga las narraciones, las cadenas y el texto del hadith. Y este es Mustalah al-Hadith. El tema de que se trata es aceptar o no la cadena y el texto del hadith. Es decir, juzgar la cadena y el texto y decidir por nuestra investigación si vamos a aceptar el hadith o no. Y claro, estamos hablando cuando decimos aceptamos o algo así, no digo nosotros como estudiantes de conocimiento o laicos como yo, digo los sabios de la ciencia del hadith usan esta ciencia para juzgar los hadithes y para criticar la cadena y el texto. Y el beneficio de esta ciencia es saber distinguir entre el hadith correcto o sahih y el hadith da'if. Bueno, las palabras en árabe aquí son el sahih min as-saqim. Sahih min as-saqim. Y sahih literalmente sahih en árabe significa saludable. Saludable. O libre de enfermedades o defectos. Es lo que sahih literalmente significa. Y inshallah vamos a ver lo que es un defecto en el texto y la cadena. Y saqim significa enfermo o defectuoso.
o defectuoso. Es lo que significa sahih. Entonces, el beneficio de esta ciencia es distinguir entre el hadith, que es libre de defectos, y el hadith que es defectuoso. El hadith literalmente significa toda novedad. Y el plural de esta palabra es ahadith. Es algo nuevo. Algo nuevo. Ahadith es el plural. Hadith, ahadith. Y significa algo nuevo o toda novedad. De esa palabra viene ahdatha, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Ahdatha o iniciar algo en el Islam. En los famosos hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y terminológicamente significa lo que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam. Sean palabras, acciones, rechazo, aceptación de una cosa realizada ante él o de sus atributos. Entonces es cualquier reporte que tiene que ver con la persona y las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el khabar literalmente significa noticia. Y el plural de esta palabra es akhbar. Terminológicamente, esta palabra es equivalente al concepto de noticia. Vete con mami. Vete con mami. Y algunos dijeron que toda noticia transmitida del profeta sallallahu alaihi wasallam es hadith y la noticia transmitida de otros es khabar. Y otros dijeron, sí es Suleiman. Y otros dijeron que toda noticia transmitida del profeta sallallahu alaihi wasallam es hadith y lo que se transmitió del profeta o de los demás es khabar. En realidad, estas palabras hadith y khabar depende de las personas que las usan. Algunos dicen ciertas cosas y otras, pero khabar es más amplia, una palabra más amplia de hadith. Es decir, en la definición más confiada, todo khabar o todo hadith es khabar, pero todo khabar no es hadith. Todos los khabar todos los hadithes son khabar, pero todos los khabar no son hadith. Es decir, un khabar puede referir al hadith o puede referir a la narración sobre alguien más, como un compañero o un tabi, una persona de los seguidores de los compañeros. Luego hay athar. Athar literalmente significa huella, rastro, vestigio o lo que queda de una cosa. Y terminológicamente dijeron que es el equivalente del hadith.
Otros opinaron que es todo lo que se atribuyó a los compañeros y a los seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam, o de palabras y acciones. Y esta opinión, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, esta opinión de que es todo lo que se atribuye a los compañeros y los seguidores es la opinión más confiada. Entonces, un athar es algo de alguna narración sobre alguien más del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces el khabar puede ser athar o puede ser hadith. Pero el athar no es hadith. No, el khabar puede ser athar o puede ser hadith. Pero el hadith no es necesariamente no puede ser athar, y el athar no puede ser hadith. Entonces, en la escuela más confiada, hadith es del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athar es de un compañero o los seguidores, y khabar refiere a los dos. ¿Hay dudas antes? El athar aplica para cualquier sabio de los halat, desde los posteriores a los tabi'in. No. Se usa, pero no se llama athar. Como nosotros no lo llamamos athar como athar de Imam al-Ghazali, por lo general dicen qawl, un dicho. Y la duda era si nosotros usamos athar para narraciones sobre los sabios después de los tabi'in, los seguidores de los compañeros, o la tercera generación de sabios, y la respuesta es que no lo usamos para los sabios después de esa generación. Y Isnad tiene dos significados. El primero es atribuir las palabras a quien las pronunció, o es la serie de hombres que en cadena nos lleva finalmente al texto. En este sentido es sinónimo de cadena. Entonces, isnad viene de la palabra sanada. Isnad viene de la palabra sanada y es la forma asnada. Y asnada significa apoyarse en algo. Entonces, el isnad es el acto de apoyarse en la cadena de un hadith cuando relatando el hadith a alguien más. Y sanad es la serie de hombres que en cadena nos lleva al texto. Entonces, donde dice an Malik ibn Anas radiyallahu anhu, en cadena de oro, Malik ibn Anas, ¿quién es entre Malik ibn Anas y Omar radiyallahu anhu? Se me olvida. El isnad es decir, se me olvida, es la cadena de oro, pero es decir, si yo iba a decir an Talut, an Dawud, an
Karima, and Maite, and Abdul Hamid. Toda esta es una sanad que son la serie de hombres o mujeres que narraron hadices. Y el matan o el texto son las palabras que vienen después de la cadena, o sea, el hadith mismo. Cuando decimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo, o que aceptó, todo esto es el hadith. Entonces, estas son las definiciones que debemos saber antes de estudiar esta ciencia, y vamos a pasar a leer unos hadices antes de leer unos hadices, inshallah, y el resto vamos a hacer la próxima semana. Antes de leer los hadices, ¿hay unas preguntas? ¿Ninguna duda? Vale. Entonces, el primer hadith que vamos a estudiar, inshallah, es el-a'malu bin-niyat. الحديث الأول الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن المسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتاب مصنفة. La traducción creo que se me olvidó el libro de hadith. La. Espérenme un momento. No, yo tengo muy bien. La traducción, la traducción es: relató el emir, el líder de los creyentes, Abu Hafs,
Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, he oído al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que decía: ciertamente las obras dependen de las acciones, y cada hombre tendrá según su intención. Así aquel cuya emigración fue por Allah y su mensajero, su emigración fue por Allah y su mensajero. Y aquel cuya emigración fue por conseguir algún beneficio mundanal o por tomar a alguna mujer en matrimonio, su emigración fue para aquello por lo que emigró. Y este hadith fue recopilado por Bukhari y Muslim. Este hadith fue revelado en la ocasión de la hijra, que es la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina. Lo que pasa es que un hombre que los sahabas le dieron un apodo para no darle vergüenza. Le dieron un apodo y no le refirieron por nombre, pero él había emigrado para una mujer de Medina, y el hadith fue revelado por eso. Y el vocabulario, el amal, es plural de el amal. Y el amal es el acto, o un acto o una obra. Y niyat es plural de niya. Y debemos tratar de aprender las palabras en árabe, estas palabras en árabe. El niyat es plural de niya, y niya es intención. Y emra'a y emri'un y emra'a son hombre y mujer. Emri es el masculino y significa hombre. Emra'a es femenino y significa mujer. Y hijra es emigración, y viene de la palabra hajara, y yahjuru, y significa emigración. Y el dunya es el mundo. Dunya viene de la palabra que es danua, que refiere a todas las cosas bajas o de baja bajo estima. Es decir, que el mundo, el dinero, riqueza, popularidad y otras cosas que son prestigiosas en esta vida, pero en la otra vida no significan nada. Porque uno puede ser el más rico del mundo, pero el día de juicio va a pararse ante Allah desnudo y sin nada. Entonces el mundo refiere a todas las cosas bajas que nosotros sabemos que no nos benefician ante Allah. La explicación del hadith es que hay dos definiciones de niya dadas por los sabios. La primera definición de niya es la distinción entre los actos de adoración y los actos de hábito. Por ejemplo, distinguir entre simplemente no comer y entre el ayuno. Entonces, nosotros podemos
dejar de comer sin que sea ayuno, pero la intención lo hace ayuno. Y esta es la niyya mencionada en los libros de jurisprudencia. Cuando hablamos de hacer la niyya de oración, la niyya de ayuno, la niyya de zakah, en los libros de fiqh, de jurisprudencia, estamos hablando de distinguir entre los actos de hábito y los actos de adoración. Y la segunda definición es el objeto de la obra. Y esta es la niyya que se menciona en este hadith. Y también la niyya de la cual hablaba mucho el profeta sallallahu alaihi wasallam y los salaf, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y los tabi'in y los tabi'in y la gente de purificación del alma, la gente de la ciencia de purificación del alma. Entonces, corregir esta niyya es la meta de la purificación del alma. En cuanto a la segunda, hay niyya válida y niyya inválida. Es decir, hay objetivos válidos y objetivos que no son válidos cuando estamos haciendo actos de adoración. Y la niyya válida se divide en dos categorías. La primera es hacer la obra solo por Allah, es decir, no buscar ninguna recompensa y hacerlo solo para ser un buen esclavo y agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala. Es cuando Aisha radiallahu anha vio que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre luchaba para adorar más y más a Allah, dijo: tú eres un hombre cuyos pecados pasados y futuros te han sido perdonados. ¿Por qué haces demasiado? Y él dijo: yo, por cierto, debo de ser un esclavo agradecido. Entonces, esta es la primera niyya aceptable. Y la segunda es hacer la obra por Allah y buscando su recompensa y satisfacción o otro beneficio, huyendo de su castigo y su ira. Y estas dos niyyas son aceptables, aunque la primera es mayor y más deseable debido a que el ikhlas o la sinceridad es la exclusividad de la adoración para Allah Altísimo sea. Es decir, la persona con ikhlas no adora a Allah buscando una recompensa y no adora a Allah por temor a su castigo. Adora a Allah simplemente porque Allah es Allah y merece la adoración. Y esto es ikhlas. Todo lo demás no es ikhlas. Y nosotros queremos tener ikhlas porque dijo Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Bayyinah: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sí, ikhlas como el nombre de la sura. Y el significado del verso que recité es que solo fueron mandados de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala haciendo su religión exclusivamente para Él, como
adoradores rectos y que establezcan la oración y que paguen el zakat, la caridad obligatoria. Entonces, ikhlas y hacer nuestra religión exclusivamente para Allah viene antes de hacer la oración. Entonces, es como si ikhlas, si la religión es un cuerpo, el ikhlas es el corazón. Entonces nosotros debemos siempre buscar el ikhlas y corregir nuestra niya para que sea solo por Allah subhanahu wa ta'ala. Y la niya inválida es hacer la obra para complacerle o impresionar a la gente, es primero, o para obtener algún beneficio sin buscar a Allah, o hacer la obra para complacerle a la gente y a Allah al mismo tiempo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, la gente que asocia algo conmigo, lo que intentaron para mí no me llega, y lo que intentaron para otro que mí no le llega. Entonces no se puede hacer nada para complacerle a nadie más aparte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay otra niya que quería mencionar en este libro. Hay otra niya. La otra niya es entre aceptación y rechazo. Y es la niya de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, buscando a Allah y también buscando un beneficio mundano. Un beneficio mundano. Es decir, voy a la oración de Juma porque Allah me exigió que fuera a Juma, pero también allá voy a encontrar a un hermano que tiene una proposición de comercio para mí. Y los sabios dicen que son muchos sabios dicen que es aceptable. Es aceptable. Y otros sabios dicen que no es aceptable y lo consideran shirk al-aghrad, es decir, el politeísmo de los motivos ulteriores. Entonces, esta es una intención que hay diferencia de opinión, pero es mejor evitarlo. Es mejor evitarla. Y hijra, emigración, en este hadith, la hijra a la que refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam es la emigración obligatoria de Meca a Medina, que ocurrió en el 11º año de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta hijra ya no existió después de la conquista de la Meca, pero permanece la hijra voluntaria. Y algunas razones para hacer esta hijra son para huirse de un lugar consumido con lo ilícito a un lugar de lo lícito. También de un lugar de bid'ah o innovaciones abiertas a un lugar donde viven la sunna. Y también de un peligro grave a un lugar de seguridad. Pero la mejor hijra, como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, es arrepentirse de desobedecer a Allah y dedicarse a obedecerle. Y si esto significa
mudarse a otro lugar, lo hace, pero no es necesario. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el emigrante es el que emigra de lo que Allah le haya prohibido. Entonces, Entonces la tauba es una especie de hijra. sí, tauba es una especie de hijra. Entonces, tauba es la mejor hijra. Entonces hay dudas porque el hadith número 2 no vamos a mirar porque es un hadith bastante largo. Hermana Maite, su pregunta tiene dos cosas. ¿Qué preguntó? Preguntó si es aceptado que alguien se salga de su casa porque las circunstancias no ayudan a obedecer a Allah. Y esta pregunta es, primero, la situación. Si la persona tiene los recursos para salir de la casa y apoyarse a sí mismo, es obligatorio salir de la casa si no puede obedecer a Allah. Si la persona no tiene los recursos, pero tiene dónde irse para hasta que tenga los recursos para apoyarse a sí mismo, es recomendado salir de la casa. Si estos no son los casos, no es recomendado irse de la casa. Si estos dos casos no son, es si la persona lo hace y lucha y puede aguantar la lucha que le enfrenta, la persona será recompensada. Pero si no puede aguantar la lucha y la situación dificulta que le enfrenta, no es recomendado y hasta es makruh, según unos sabios, salir de la casa. Y es porque si las circunstancias no ayudan a obedecer a Allah, es totalmente lícito esconder su fe. Si está en una situación donde no puede obedecer a Allah, pero no puede salir de las circunstancias, es totalmente lícito esconder la fe y tratar de obedecer a Allah tanto que pueda sin hacerle a la situación peor. Entonces, estas son las consideraciones cuando nosotros hablamos de esta situación. Y es especialmente importante saber las circunstancias del país donde vivimos. Ahora, los musulmanes no tienen suficiente infraestructura para apoyar a la gente indigente que sale de su casa y no tiene a dónde irse. Entonces hay muchas consideraciones, pero recomiendo siempre que la persona consulte con un sabio si tiene una situación específica para decirle todos los detalles y poder hacer una decisión
con toda la información, pero estas son las consideraciones, inshallah. Hermano Luis Antonio está escribiendo. Hermanos, sí, no solo se les puede desobedecer, pero es obligatorio. El hermano Luis Antonio pregunta si es cierto que si los padres obligan a hacer cosas contra lo que Allah manda, se les puede desobedecer. Y la respuesta que es obligatorio desobedecerlo, porque no hay obediencia a la creación en contra de lo que Allah ha mandado. Entonces es obligatorio en ese caso desobedecerlos. Sí, pero más chiquita que voy a Inshallah, hermano. ¿Hay más dudas? Si no, vamos a concluir y empezaremos en la clase de árabe, inshallah, en 30 minutos, en lo que llegue el otro profesor, inshallah. Sí, en las... Sí, porque si no, para que vayamos con No. Es que el profesor enseña a los estudiantes de aquí y yo enseño online.